Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bien, vamos a continuar con la clase programada. ¿De qué vamos a hablar hoy día? ¿Olvidaron? ¿No? Bueno, vamos a hablar de los documentos que se generan en las organizaciones. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Sí, se ve, profesor. Sí se ve, ¿no? Ok, bueno, vamos a hablar del sistema documentario de las empresas o en las empresas. Como todo, en el tiempo va cambiando, ¿no? Pero cuando hablamos de sistema, pues se define como un conjunto de elementos relacionados entre sí para lograr un objetivo o un propósito, ¿no? Me dejo entender, un sistema es el conjunto de elementos relacionados entre sí, orientados a un objetivo o propósito. Bajo esa definición, hablaremos de sistema documentario, que sería, ¿no?, los documentos, o conjunto de documentos relacionados entre sí para un propósito. Entonces, el sistema documentario es el conjunto de archivos, bases de datos, sucesivamente interrelacionados, que tienen como propósito proveer un flujo de información permanente. Fíjense eso, ¿no? O sea, los documentos que se generan en las organizaciones buscan proveer, abastecer información de manera permanente en toda organización, ya sea pública o privada. Ningún ente puede prescindir del sistema documentario, ya que a través de los documentos se evidencian, la palabra evidencia, se prueban, ¿no? Se dejan constancia de las acciones o procedimientos que realizan los distintos órganos de la empresa. De esta manera permite la relación y coordinación entre ellas. ¿Cuál es la importancia de los documentos? Del sistema documentario. Por una parte, los documentos, como dijimos, dejan constancia, evidencia de las acciones realizadas. Por lo tanto, van a permitir sustentar, ¿no? Probar fehacientemente, o sea, indubitablemente, eficazmente, las distintas operaciones realizadas. A su vez, identificará a los órganos
o áreas de la empresa que han llevado a cabo dichas operaciones. Por lo tanto, también permitirá evaluar los procesos, cómo van esos procesos y cuáles han sido los resultados. Por otra parte, otra importancia es que es una fuente de datos valiosa para producir información útil para la toma de decisiones y el establecimiento de objetivos, metas y estrategias, contribuyendo así al desarrollo de la organización. ¿Notan la importancia del sistema documentario? Claro, y ahora nos preguntamos, ¿qué es un documento? ¿A qué llamamos documento? ¿Mm? Estimados, ¿qué es un documento? Entonces, es todo material que contiene información, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos, pues, mayormente de documentos electrónicos. Entonces, es todo material que contiene información. En ese sentido, no solo es documento el papel escrito, sino también un disquete, que contiene información, o podemos hablar, esto también ha evolucionado, pues, ¿no? Estos eran los disquetes, ustedes ya no lo habrán conocido. Luego aparecieron los CD, que también todavía están andando por ahí. Luego los USB. Y luego también los discos duros mecánicos. Y ahora estamos hablando ya de disco duro sólido, ¿no? Sólido. Y en algún momento también se almacenaba en cintas magnéticas. Y por acá están los documentos a papel. Por lo tanto, fíjense, documento no es solo un papel escrito, sino todo aquel material, ¿no?, que contiene información. Los documentos son instrumentos imprescindibles para la gestión de la empresa. Por ello se invierten considerables recursos financieros, económicos y humanos en el tratamiento de ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, se tiene que elaborar, se tiene que archivar, se tiene que conservar, custodiar. Por ejemplo, cuando son documentos electrónicos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Tradicionalmente se hacía los backups, ¿no? El backup era copiarlo ya sea un CD, en un disquete, en un USB, un disco duro externo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora se habla de almacenamiento en la nube, ¿no? O sea, en Internet. Hay que almacenar en diferentes cuentas, si se quiere, ¿no? Aun cuando dicen que la nube es infalible, pero eso es, o sea, tiene un costo. O sea, si yo quiero almacenar mi información en la nube, tengo que pagar, ¿no? Sí. Ahora, para procesarlo, si lo hago con software, tengo que comprar el software. Antes comprábamos, pues, el software con licencia indefinida, es decir, para siempre. Ahora ya, pues, también los que venden software te dan licencia temporal, ¿no? O sea, te dan software para que lo uses un año y el próximo año tienes que renovar y así, ¿no? Entonces todo se ha relativizado, se ha vuelto muy mercantilista, pero así estamos. A ver, sus comentarios jóvenes, ustedes que ya conocen estos elementos, ¿les parece adecuado esta definición de documento? ¿O tienen algún agregado que hacer, alguna observación? Chicos.
Sí, adelante. Buenas noches, profesor. Bueno, con respecto a los que son los documentos y donde se va almacenando, por ejemplo, ya que antes eran los USB, ¿no? O el disco, ahora es más la nube, ¿no? Y quizás en un futuro se haga más práctico todavía para el almacenamiento de los documentos, ¿no? Y creo que eso va avanzando dependiendo de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, pasan años y se va cambiando, haciendo más pequeñas las cosas y más funcionales, ¿no? Y aparte de eso del documento, creo que es en sí ese, el significado que le está dando ahí en la PPT, creo que es correcto. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más? A ver, una señorita, Luisa Mercado. ¿Qué nos dice Luisa? A ver, alguien levantó la Profesor. mano. A ver, Luisa primero y luego Sergio, ¿ya? Adelante, Luisa. Para leer el documento, No, preguntaba si están de acuerdo con la definición de documento, si quieren disculpe, agregar sí. algo. Sí estoy de acuerdo con lo que menciona el documento. Ok, a ver, Sebastián. Yo quería añadir, profesor, que me parece que esa definición de material puede generar un poco de polémica, porque algunos al leer material de frente lo pueden asociar con cosas físicas, ¿no? Pero en la actualidad hay mucha información que se encuentra de manera abstracta, como conversaciones de WhatsApp, que ahí esa es información que se puede vender, ¿no? A terceros para que vean el interés de las personas y de lo que están hablando. Y eso sería un documento inmaterial. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo sería la definición? A ver, bajo esa perspectiva, ¿cómo arreglaríamos este concepto? ¿O agregaríamos? Sí, adelante. Información podría ser, es todo conjunto de información. Documento es el conjunto de información, así quieres poner, el conjunto, Creo que se podría entender mejor así. documento es el conjunto de información, conjunto de datos o informaciones. Podríamos poner así, ¿ya? Es todo. Documento es, es el conjunto de datos o informaciones eh, almacenados, almacenados en algún es el conjunto de datos o informaciones almacenados en un soporte, ¿no? ¿Cómo se diría? Base de datos. No,
Lo que me refiero es al soporte, o sea, al disco duro, al USB, al CD, a todos ellos. O la nube, ¿no? ¿Cómo digo Archivo, eso? Está archivo, almacenado en medios físicos o electrónicos. Puede ser así. Electrónico. El archivo es el documento, pues. Electrónico, ya. Me parece que por ahí podría mejorar eso, ¿no? Mantiene tus continuidad. Ya no lo ponemos como material, sino aclaramos que el soporte puede ser físico o electrónico. Físico, el papel, por ejemplo, ¿no? Un plano, que esté en papel, en un libro, una revista física. Ahora, el medio electrónico serán pues, dispositivos de almacenamiento, ¿no? Como disco duro, USB. La nube también es un disco duro, pues están la nube, por lo que yo entiendo, las grandes compañías como Google, como Microsoft, han construido eh, ambientes del tamaño de estadios de fútbol en la que han instalado un conjunto de discos, ¿no? Duros, si se quiere, que están conectados a la red. Entonces usted, cuando almacena sus documentos, no es que se va a la nube acá a lo abstracto, sino se va a esos dispositivos. Sí, adelante. Luisa. Claro, profesor, como usted comenta, lo que es la nube, ya sea Mega, Drive u otros, también son discos duros virtuales. Y el plus que le dan es que no solamente están en este documento, no como en los físicos, que si se pierde ese archivo, se pierde el documento, sino que pueden estar en miles de dispositivos porque están conectados a la red. Así es, así es. Entonces estamos mejorando el concepto, ¿ya? Apelando ya a la actualidad. Entonces decimos acá que el documento es el conjunto de datos o informaciones almacenados en medios físicos o electrónicos. En ese sentido, no solo es documento el papel escrito, ¿no? Sino también, la información contenida en dispositivos electrónicos, ¿no? O en un dispositivo electrónico. Aunque ya le pusimos acá, ¿no? Solo le estamos dando forma. Como un video, una película, una maqueta, incluso una fotografía. Las fotografías son documentos, etc. Ya, me parece que ahí queda. A ver, ¿qué les parece, chicos? Está la actualidad del tema, ¿no? Porque tenemos que ir actualizando los conceptos, ¿ya? Porque en mi época, me parece bien, profesor.
Documento Más solo era completo. aquel que está en papel, ¿no? Ahora no, pues. Muy bien, a ver, vamos a dar lectura. Señorita delegada, a ver, dé lectura a la nueva definición. Documento. Es el conjunto de datos o informaciones almacenados en medios físicos o electrónicos. En ese sentido, no solo es documento el papel escrito, sino también la información contenida en un dispositivo electrónico como un video, una película, una maqueta, una fotografía, etc. Los documentos son instrumentos imprescindibles para la gestión de la empresa. Por ello se invierte considerables recursos financieros, económicos y humanos en el tratamiento de ellos. Ok, correcto. ¿Qué les parece la definición? Queda, ¿no? Sí, profesor. Ya, Es mucho más completo. correcto. Ahora, veamos la clasificación de los documentos. En este caso, he intentado, ¿no? Clasificarlo de acuerdo a las áreas que tiene una empresa. Y lo hemos llamado documentos operativos o de gestión. ¿Ya? Documentos operativos o de gestión. ¿Qué tenemos? Son generados por los órganos de la entidad en razón de sus funciones. Por ejemplo, el área de personal de una empresa va a tener como documentos los currículum vitae de los trabajadores, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá dice tarjeta y control de asistencia. Ahora ya no hay tarjeta de control de asistencia, ¿no? Pongámosle base de datos. Claro, en algunos casos sí todavía, ¿no? Por ejemplo, en nuestra propia universidad, los empleados administrativos firman su entrada y salida un papel, ¿no? Otros marcan en una tarjeta. Pero ya en las empresas, incluso en entidades públicas, hay lo que se llama identificación biométrica. Entonces, cuando usted va a entrar a su trabajo, lo pueden identificar con su huella digital o con su rostro, ¿ah? Yo, por ejemplo, en el 2019 estuve dictando en maestría en una universidad pública, distinta a nuestra, y el control era pues con el control biométrico, o sea, podías poner tu huella o simplemente pararte frente al aparato este y te reconocía por rostro y marcaba la hora que entrabas y también la hora que salías. Ahora, ¿eso dónde va? A una base de datos, pues, ¿no? En una computadora. Entonces ellos ya saben a qué hora entró usted, a qué hora salió, si cumplió la hora, si llegó tarde. O sea, todo lo tienen ahí. Ahora, también tenemos la planilla de remuneraciones. Claro, antes la planilla era física, pero ahora la planilla es electrónica. Hay software para hacer planillas. También hay el software de la planilla electrónica de la propia SUNAT, ¿no? Las boletas de pago de remuneraciones ya son reportes ahora, pues. Son reportes, ¿ya? En todo caso, ya sea electrónico, físico, sí existe la boleta de remuneraciones. Porque, por ejemplo, a nosotros en la universidad, los que trabajamos, nuestras boletas de pago nos envían al correo electrónico. Antes tenías que, te entregaban físicamente un papel impreso, ¿no? Te hacían firmar, pero ahora ya no.
se lo envían por correo electrónico, listo, ya usted ya lo archiva pues correlativamente, si quieres hacerlo, lo dejas ahí, bueno, ya depende de cada quien. Pero que hay, sí hay, ¿no? Y ahora es electrónico. Ahora, fichas de evaluación de trabajadores. Claro, cuando ingresas a trabajar, pues te hacen todas las evaluaciones, ¿no? Prueba de conocimiento, prueba psicológica, evalúan tu currículum vitae, entonces tienen esos documentos, que pueden ser físicos o electrónicos. De hecho, en estos años del 2020, 2021, época de pandemia, ¿no? Los concursos para ser docente también han sido virtuales, ¿no? De que tenían que enviar tu currículum vitae virtual, ¿no? Tienes que dar tu clase magistral también virtual. Los jurados te evalúan virtualmente, pero ahí tendrán una ficha que te van evaluando, que puede ser electrónica. Normalmente si es física, te envían por correo electrónico para que firmes, ¿no? Bueno, ahí está. Pero hay que hacer los documentos, porque si no hacemos los documentos, no queda evidencia. Pues. Porque luego viene el control, ¿no? Te dicen, bueno, ¿y quién ganó el concurso? Fulano de tal, ¿y dónde está su expediente? Ya, ahí está en el disco duro, ¿no? ¿Cuándo lo envió? Ahí está el correo, ¿en qué fecha? Entró a la hora puntual. Ya no puedes hacer como antes, ¿no? Antes ya se había vencido el plazo y va y le habla o le llora a alguien y pone su expediente. Ahora ya no, pues. Como es electrónico, aparece la fecha, ¿no? La hora. Entonces también tiene sus ventajas. Ahora bien, en el área de producción, si la empresa tiene un área de producción, también hay orden de producción, por ejemplo, ¿no? O sea, la orden de producción es el documento en el que se dirá qué producto van a elaborar, cuánto van a elaborar, qué características tiene el producto y en qué plazo deben entregar. Ese documento también puede ser físico o electrónico, pero el hecho que tiene que existir. Una hoja de costos que es para controlar justamente el costo de producción. Cuánto se va invirtiendo en la producción de un lote de producción, de un producto, ¿no? Ahora, la orden de requisición de materiales, o llamado también solicitud de materiales del almacén. O sea, el almacén pide los materiales producción. Tienen que emitir un documento, porque si no, almacén no le va a entregar, pues, ¿no? Mándame tu requerimiento, le dirá ya. Luego atiende el requerimiento, porque el almacenero también necesita justificar, ¿no? ¿Por qué le entregaste 10 planchas de AAA? No, acá está la orden de requisición firmada por jefe de producción, ¿no? Además del documento de salida de almacén que firmó ya el operario, pues, que recibió la plancha, la firma, ¿no? En cambio, la sociedad de materiales tiene que firmarlo, pues, el supervisor o el jefe. Y ahora hay firma electrónica, ¿no? Las autoridades, por ejemplo, vía RENIEC han tramitado y firman electrónicamente. Tarjeta de control físico de materiales. Claro, seguramente todavía es necesario este control físico en algún caso para saber cuánto hay, ¿no? Porque la bondad de este control físico era que en mi almacén, ¿no? Ahí tengo una ruma, ponte que un cerro de mercancías, y ahí le ponías un cartón en la que decía que hay 50, o hay 100, o hay 200. Y cuando sale le vas restando, pones el saldo, y cuando aumenta otra vez le sumas, le pones el saldo. Eso es control físico. Pero además de ello existe pues el CARDEX, que puede ser electrónico. Fichas de tiempo o control de tiempo, es decir, cuánto tiempo el trabajador
el operario ha laborado a favor de un lote de producción. En el área de abastecimientos, en algunos le llaman compras, o también le llaman logística, ¿no? Claro que los expertos hacen las diferencias, ¿no? Dicen una cosa es compra, otra cosa es logística, otra es abastecimiento, bueno. Y más allá de estas discusiones de distinción de los términos, acá en términos generales, ¿no? Toda organización va a tener un área llamada de abastecimientos, de compras, de logística. ¿Qué tendrá esta área? Va a tener necesariamente un catálogo de proveedores, ¿no? Una base de datos. Claro, quizá la palabra catálogo más estaba referido a físico, ¿no? O sea, tenía mi lista de proveedores impresa. Ahora ya es electrónico, todo es electrónico. Tienes tu lista de proveedores. Las guías de remisión recibidas, estas sí ya son físicas porque las guías de remisión sustentan traslado para trasladar bienes. Entonces, si mi proveedor me manda los bienes, ya sean mercaderías, materiales, insumos, me envía con una guía física porque durante el trayecto tiene que mostrar pues qué es lo que lleva, ¿no? A las autoridades. ¿Qué más tenemos? Notas de ingreso al almacén, notas de salida al almacén. Cotizaciones. Cardex también puede estar ahí. Las cotizaciones ahora también son electrónicas, ¿no? Porque usted puede cotizar vía correo electrónico. Y le mandan pues una cotización. También físico. En las entidades públicas todavía pues tienes que adjuntar la cotización. Hay que armar su expediente para cada compra, ¿no? En la que estará la cotización, la buena pro, la guía, la factura. ¿Sabes? Ahora, en el área de ventas, ¿qué tenemos? Claro, cada vez que vendemos algo, tenemos que entregar comprobante de pago. El comprobante de pago puede ser factura, boleta de venta, ticket, ¿no? Sí, ahora esa distinción incluso como que ya va quedando, se va diluyendo, porque antes la factura era física, la boleta también, y el ticket sí era electrónico. Pero ahora estamos hablando de factura electrónica. La mayoría emite factura electrónica. Si ustedes viven en Lima o alguna ciudad, hay los supermercados, ¿no? En la que tú vas, compras, y todos los comprobantes que te dan son electrónicos. Claro, y te preguntan, ¿quiere boleta o factura? Si le dices factura, te dan del mismo formato, solo que ahí dice factura. Y si dice boleta, también sale en el mismo formato, pero dice boleta. Hay nota de crédito, nota de débito. Todos estos documentos ya son electrónicos. Incluso a partir de este año, ya se dice que todos deberían emitir comprobantes electrónicos, porque todavía hay los que emiten comprobantes físicos, que lo llenan a lapicero, ¿no? Por ejemplo, las bodegas, pequeños negocios. Cuando usted dice, deme comprobante, ¿no? Lo llenan, pues ahí, y te dan en físico. En el área de tesorería de una organización, ¿qué hay? Cheques. El cheque, históricamente, era físico, ¿no? Ahora, más que cheque, ya se usa transferencias. Pero aunque hablan de cheque de gerencia, ¿no? Que es como una orden de pago, que puede ser electrónico, ¿ah?
Por ejemplo, yo trabajé en una universidad, me retiré y estaba reclamando unos derechos judicialmente, ¿ya? Y luego me comunicaron en enero de este año que tenía que acercarme al Banco de la Nación e indicar mi nombre y un código que me enviaron y que ahí estaba mi cheque, ¿no? El cheque entre comillas, ¿no? Porque llegaba y vas a la ventanilla, chequean con tu documento y te dice acá está, y te pagan, ¿no? Allá son como transferencias, orden de pago, pero todo electrónico, porque el cheque también es una orden de pago. El cheque, por excelencia, por definición, es una orden de pago. Pero antes, tradicionalmente, era en físico. Entonces, tenía que haber alguien que esté llenando los cheques. Y se volvía experto llenando cheques, porque cualquier error invalidaba el cheque, bueno, cualquier error. Un cero de más, un cero de menos. Fallaste una letra en el nombre, ¿no? Claro, luego con computadoras ya se superó eso, porque antes se llenaba con máquina de escribir, ¿no? Letra por letra. Ven que en el tiempo va avanzando todo. Ahora, cuando depositas al banco, te dan un voucher, ¿no? Un pequeño voucher. O están los vouchers que se llaman, liquidaciones de venta y cobranza. Lo que pasa es que muchas empresas pueden vender al crédito y para demostrar, pues, ¿no? Cuántos son ventas al contado y cuántos son ventas al crédito, llenarán un documento llamado liquidación de venta. Recuerdo esos documentos porque trabajaba yo en empresas privadas, ¿no? La distribuidora de cerveza, que se llamaba Comercial Virgo, Sociedad Anónima. Entonces se vendía cerveza por mayor, por menor, teníamos vendedores y todos los días tenía que hacer una liquidación de ventas. Y con esa liquidación el vendedor daba cuenta, ¿no? Cuántos son sus ventas al contado y cuántos son al crédito y cuánto ha cobrado de las ventas anteriores, todo eso. ¿Y quién hacía eso? Tesorería, y ahí quedaba el documento. Recibo de ingresos, ¿no? Cuando alguien paga, recibo ingreso, o si es una factura directamente, ¿no? Pero si es un crédito, por ejemplo, algún cliente que compró el crédito viene y dice, voy a amortizar mi deuda, a veces vienen directamente, pues, ¿no? Aunque ahora ya te dicen, transfiere la cuenta, ¿no? Envía el voucher. Aún cuando envía el voucher, te dirá, pues, mándame mi recibo, ¿no? Y así, estos son los documentos. Ahora, en el área de contabilidad y finanzas, los libros de contabilidad, los famosos libros de contabilidad, que viene de muchos, muchos años, ¿no? Hay un personaje llamado Luca Paciolo, si queremos leerlo en español, pero él es italiano, entonces se leería como Luca Pacioli. Es el considerado padre de la contabilidad que había escrito más o menos en el año 1500, ¿no? Un libro. Pero era un libro de matemática en el que un capítulo hablaba de la contabilidad. Pero no es que él haya inventado, pues, la contabilidad, lo que pasa es que él sistematizó, lo publicó, porque recuerdan que en esas épocas, entiendo que los saberes, ¿no? Las personas como que guardaban como un secreto, ¿no? Como un secreto profesional.
leí ahí, o veía un video, por ejemplo, que hablaban de unos matemáticos, ¿no? Un matemático enseñaba, pues, en universidades de esa época, pero para que lo contraten era evaluado por otro matemático. Y ese otro matemático le daba, pues, unos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, si vas a concursar uno con otro, como que cada uno tendría que dar los ejercicios para que lo resuelva en 2 días. Y el que lo logra era contratado. Pero lo guardaban secreto, pues, ¿no? Igual, pues, era en la profesión contable también era secreto, pero hasta que lo publicó en libro, ya se difundió mayormente. Entonces, de ahí existen los libros de contabilidad, ojo, ¿eh? Más de 500 años. Más, ¿no? Y hasta ahora, sí. Claro que ahora ya hablamos de libros de contabilidad que ya está en electrónico, o sea, en el software. Y lo que hacemos es procesarlo con software contable, lo archivas incluso hay software en la nube. Entonces tú puedes llevar la contabilidad con software en la nube. Toda la base de datos se queda en la nube. Pero eso no quita que lo puedes bajar a tu computadora y guardarlo. Y lo puedes imprimir, ¿no? Como reporte. Entonces también puedes guardar tu libro en físico, pero ya impreso. Las hojas de trabajo que dice acá es como hoja de cálculo, ¿no? Que hacen en contabilidad. Los estados financieros. Claro, tradicionalmente eran pues en papel, ¿no? Habían máquinas contabilizadoras o máquinas para hacer estados financieros, porque eran sábanas como hojas grandes, ¿no? Y todo eso va evolucionando, ¿eh? Los presupuestos. Ya. Aun cuando, ¿no? Decimos libro de contabilidad, hoja de trabajo, estados financieros, aun cuando son electrónicos, tenemos que seguir diferenciando por sus nombres, ¿ya? Y así que nuestra definición va calzando ahí. Entonces, hasta ahí hemos hablado de documentos operativos. O sea, cada área va generando documentos en razón del cumplimiento de su función. Pero también en las organizaciones existen los documentos legales o contractuales, que le hemos llamado, ¿ya? Documentos legales o contractuales. ¿Qué son estos? Son normas legales contratos, ¿no? Minutas, testimonios, o sea, escrituras públicas, actas, estatutos, reglamentos, manuales. A todo esto le podemos llamar documentos legales. Documentos técnicos, planos, maquetas, películas, programas informáticos, diagramas, organigramas. Documentos bibliotecarios. No sé si bibliotecarios, creo que más bien es bibliográficos, ¿no? ¿Qué les parece? Me parece mejor bibliográfico. Bibliográficos, porque cuando digo bibliográficos, libros, bibliografía, enciclopedia, revistas, folletos, tesis, monografía. Todos estos son fuentes bibliográficas. Así que quedaría así. Documentos protocolares.
por decir algo, ¿ya? Oficios, porque también mandan oficios, pues, ¿no? Cartas mandan, memorandos, informes, solicitudes, etc. ¿Qué les parece los documentos? ¿Concuerdan? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Jóvenes, que se están aburriendo, creo, ¿no? Profesor, Todo, profe. Sí, te escucho. profesor, una pregunta. Disculpe la ignorancia, pero ¿podría explicar un poco sobre las principales diferencias entre boleta y factura? De boleto y factura, ya. En la factura tiene un valor para sustentar gasto, costo y crédito fiscal para efectos tributarios. En cambio, la boleta no. Ahora, la factura y la boleta tienen el mismo valor para sustentar la propiedad de un bien. O sea, si usted se compra una computadora con factura o se compra con boleta, su efecto para sustentar que usted es el dueño de ese bien es exactamente igual. O sea, legalmente sustenta que usted es dueño, ¿no? Pero como repito, la factura fundamentalmente su valía es para efectos tributarios, ¿ya? Que lo vamos a ver también más adelante. ¿Sí? Entendido, profesor. Muchas gracias. Ya, miren, la hora nos gana y yo estoy en la diapositiva 7. Ya, avancemos. Los documentos son importantes de acuerdo a los usuarios. ¿Qué usuarios? Para la empresa, ¿no? Como ente. La empresa como ente, los documentos representan un medio probatorio de las operaciones comerciales que ha realizado a través del tiempo y constituye el sustento del proceso contable y por ende de los estados financieros, así como fuente de datos para generar información importante a la toma de decisión. Bien, entonces los documentos son necesarios. Son los que nos van a probar que hemos hecho algo o no hemos hecho. Claro que también hay documentos que diríamos que sustentan operaciones inexistentes, ¿no? Eso es lo que llaman comprar facturas, ¿no? He comprado una factura, ¿qué quiere decir? Que no existe la operación, solo el documento. ¿Ya? Pero eso ya es de un delito, ¿eh? Es un delito de defraudación tributaria. Pero en este caso lo vemos en el sentido positivo e ideal. Ahora, para el inversionista, o sea, el que pone el capital, el que pone la plata para el negocio, es el inversionista. A través de los documentos podrá comprobar o verificar la veracidad de los resultados arribados por su inversión en un determinado periodo. Es como que todos los del salón creamos una empresa, ¿no? Cada uno aporta 1.000 y ya teníamos como 36.000 soles. Nombramos un gerente y le decimos, ya tú dirige el negocio. A fin de año vienes a rendir cuentas. Entonces viene a rendir y nos dice, mira, hemos perdido. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que hayamos perdido? Y bueno, empezará a decir sus argumentos, ¿no? Que hubo una gran inflación, una recesión, qué sé yo, ¿no? Ya, pero igual el accionista duda y dice, bueno, vamos a revisar, a ver dónde están las ventas, las compras, hay que analizar los gastos. Entonces, ¿a dónde va a recurrir? A los documentos. Para el Estado también es importante los documentos porque sustentan la autenticidad. Fíjense acá,
Autenticidad de las operaciones comerciales, por lo tanto, permite establecer la cuantía de los tributos que está obligado a pagar una empresa en particular en aplicación de la legislación vigente. ¿Notan esto? O sea, el Estado le preocupa la autenticidad, por eso te pide cuando auditan, ¿no? A ver sus facturas, sus boletos. Claro, ahora todo es electrónico, porque antes era físico, ¿no? Le llevabas a los físicos para que lo chequeen, averigüen quién es y tal. ¿Por qué? Porque hay operaciones, como decía, ficticias. Trabajadores. Para los trabajadores. También es importante porque permite establecer la cuantía de sus derechos laborales de conformidad a la legislación laboral. Claro, siempre que votan un trabajador, denuncia, ¿no? Porque dice, no me pagaron mis horas extras, mis vacaciones, mis gratificaciones. Ya, entonces, ¿cómo se prueba con los documentos? Incluso te dicen, a ver, prueba que has trabajado, porque el empleado puede decir, él no trabajó, nunca trabajó. Pruebas, ¿no? Entonces, tienes que probar. Acá está la boleta que me pagaron, ¿no? Acá está la asistencia que firmé todos los días. Acá está el correo con el que me mandaban las órdenes para hacer el trabajo. Necesita probar con documentos. Para la colectividad en general, para los usuarios, ¿no? A través del tiempo y el espacio se pueden autenticar la propiedad del derecho y la obligación que le asiste ante quienes directa o indirectamente desean conocer el fin y el origen de los mismos. Dice otro modo, por ejemplo, si usted se compra una motocicleta, ¿no? Y le roban, y luego la policía lo recupera, entonces usted va a la comisaría y dice, esa es mi moto. ¿Qué le va a decir la policía? Bueno, muy bien, llévatelo, no te va a decir. A ver, prueba que usted es el dueño, ¿no? Eso es lo que le va a decir. Ya, ¿dónde está tu factura, tu tarjeta de propiedad? Lo mismo pasa con otros bienes. Si te robaron la computadora, los artefactos de la casa, si lo recuperan, igual te dirán, pues ya, traiga sus facturas para entregarlo, ¿no? Para devolverlo. Y ven ahí, el documento tiene valor, pues, para la colectividad. Y todos estos documentos, ¿qué tienen que ver con la contabilidad? Tienen que ver algo con la contabilidad totalmente, ¿eh? Los documentos son justamente las que sustentan las operaciones o transacciones que han realizado las empresas en mérito a su actividad económica. Y esos documentos van a servir como fuente de datos para el proceso contable. Constituyen, por lo tanto, el elemento indispensable, ¿no? Para ese proceso como evidencia de las operaciones realizadas y contabilizadas. Ya, hasta ahí los documentos. Ahora vamos a hablar de operaciones comerciales. ¿A qué se llaman operaciones comerciales? Concepto de operaciones comerciales. Son las acciones de interrelación mercantil con personas naturales o jurídicas que efectúan las empresas en razón de su giro de negocio o de su actividad económica. Desde el punto de vista de la contabilidad, se conoce como transacciones contables y que son fuente de datos para el sistema contable. Las transacciones se evidencian generalmente con documentos comerciales. ¿Se entiende, jóvenes? ¿O no se entiende? Está muy abstracto.
Por ejemplo, una Profesor. compra es una operación comercial. Sí, alguien quiere intervenir. ¿Entienden? Parece que se entiende. No te escuché. Se entiende, profesor. ¿No entiendes? Sí se entiende. Sí se entiende. Ah, ok, ok. Ahora vamos a ver los tipos de transacciones contables, porque acá te dice contable. ¿Por qué decimos transacción contable? Porque son transacciones que se pueden contabilizar, ¿ya? Porque la contabilidad se rige por un principio llamado el principio de bienes económicos, lo cual indica que solo es objeto de contabilización todo aquello que es susceptible de tener o de ser valuado en términos monetarios. ¿Me captan? O sea, todo aquello que yo lo puedo expresar en términos monetarios, lo contabilizo. Aquello que no lo puedo expresar en términos monetarios, no va a la contabilidad. Claro, van a criticar, bueno, pues sí, entonces estás dejando suelto varias cosas, ¿no? Sí, pues ahí está, ¿no? Eso es. Ya, ahora veamos, ¿cuáles son estas transacciones contables típicas? Fíjense ahí, ¿ah? Desde mi punto de vista, ¿no? Ya les decía que yo soy contador público, ¿no? Y en ese sentido, pues, por las experiencias vividas y todo esto, considero yo que hay 10 tipos de transacciones. La primera le llamaríamos compra-venta, porque en la compra-venta, quiero decir acá, ¿ya? Vamos a partir de esto. Acá dice interrelación. Cuando yo digo interrelación, ¿no? Mercantil, con persona natural o jurídica, dice acá, efectúan las empresas. ¿Qué nos están diciendo en buena cuenta? En buena cuenta nos dice que las personas naturales jurídicas se relacionan con las empresas. O sea, hay dos, porque no puede haber en una transacción un solo lado, sino hay dos lados. Entonces, si hay una operación de compra-venta, pues hay un comprador y hay un vendedor. La empresa es la que compra y el que le vende es otra empresa o una persona natural. En consignación también hay dos personas, ¿ya? En cesión en uso también hay dos personas y así, en cada uno tiene que haber dos. Si no, ya no cumple la definición. Claro, en algunos libros ustedes van a encontrar que la transacción es venta o compra, lo ponen aparte, pero no definen qué cosa es. Entonces, cuando tú defines qué cosa es, la clasificación que hagas tiene que estar, ¿no? En coherencia con lo que yo defino, no puede ser de otro modo. ¿Está claro, jóvenes? Ya, acá está la transacción compra-venta. Vamos a pedir a la señorita delegada que nos lea. Léalo, señorita. Señorita delegada, ¿ya se retiró? A ver, un voluntario. Profesor, yo puedo leer, profesor. Adelante. Comprar.
adquirir en propiedad un bien o el derecho a la prestación de un servicio a cambio de una suma de dinero y de una promesa de pago llamado precio. Vender, transferir en prioridad un bien o obligarse a prestar un servicio a cambio de una suma de dinero y promesa de pago que constituye el precio. Ok, gracias. Entonces, la operación se llama compra-venta y en la que participan dos sujetos, un comprador y un vendedor. Entonces, el sujeto comprador, ¿qué hace? Si se trata de bienes físicos, adquiere la propiedad, o sea, te vuelves dueño, ¿no? Si compras un televisor, te vuelves dueño. Y cuando tú actúas como vendedor, vendes el televisor, ¿qué haces? Transfieres la propiedad. De lo que eras propietario dejas de ser, porque lo vendiste. Pero ahora, ¿qué pasa si es un servicio? Un servicio es algo intangible, ¿no? Entonces no te vas a volver propietario del servicio, pues. O al menos así yo lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien físico. Dice bien físico. No se trata de físico en sí, sino de... Lo que quiero decir es que jurídicamente dicen que, por ejemplo, hay bienes físicos y bienes intangibles, ¿no? Por eso lo pongo físico, ¿ya? En el servicio, pues, como es intangible, cuando compras, lo que adquieres es un derecho a que te presten el servicio, ¿no? Adquieres un derecho y acá te obligas. Muy bien. Consignación. A ver, lea esta parte. Léala bien. El consignante entrega productos al consignatario para su venta, con la condición de que pague las unidades vendidas y devuelva las no vendidas. Ya, correcto. Esto es consignación. También hay dos sujetos, ¿ven? Dos sujetos acá. El consignante y el consignatario. Entonces, el consignante es el propietario, sigue siendo el propietario, porque entrega bienes al consignatario para su venta, o sea, con la intención de que sea vendido. Pero en caso de que no se venda, ¿no? Le devolverá pues todo. O si vende una parte, le pagará las unidades vendidas y devolverá las no vendidas. Esta es una operación de consignación, que también hablamos, ¿no? Sí, adelante. Alguien levantó la mano. Ah, quieren entrar alguien. Ya, jóvenes. Sí, profesor, todo claro. Claro, ya. Sesión en uso. ¿Qué cosa es sesión en uso? Esto es ceder en uso, ¿no? Ceder en uso. Entonces, estos son los alquileres. El arrendador de un bien o derecho, porque también puedes arrendar un derecho, cede temporalmente el uso de los mismos al arrendatario, a cambio de una suma de dinero denominado merced conductiva. O regalía también le llaman, pues en caso de derechos, ¿ya? Entonces el arrendador, ¿no? Cede temporalmente el uso al arrendatario, a cambio de
dinero, ¿no? Por el uso. En la comisión, tengo la operación 4 comisión. También hay dos sujetos, el comitente y el comisionista. El comitente es el que encarga al comisionista la gestión de una o varias operaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, a cambio de una cantidad de dinero fijo por unidad vendida o un tanto por ciento del monto transado. Esto es típico en los vendedores de libro, en esos que venden también, ¿cómo se llama eso? Cosméticos, se dice, ¿no? Cosméticos. Un profesor decía, pues, ¿qué venden esas empresas que venden cosméticos, ¿no? ¿Qué venden? En esencia, ¿no? Ya, bueno, en esencia, alguien decía belleza, ¿no? No, decía, estás equivocado. Venden esperanzas, ¿no? La esperanza de que te vuelvas bello, que nunca te volverás. Entonces, ¿ellos qué hacen? Comisiones, pues, ¿no? Vende una crema, no sé qué cosas hay. Productos, tiene una variedad de productos, ¿no? Y por cada venta que hace, gana una comisión. Eso es el comisionista. Recargos. Ya, acá parece gracioso los términos que he usado, ¿no? Pero yo no encontraba, pues no encuentro. A ver si ustedes me ayudan para encontrar. O está así, así está bien, ¿no? Porque hemos dicho por definición que una transacción es la interrelación entre dos sujetos. Entonces, ¿cuáles son los sujetos? Acá, el sujeto que recarga y el sujeto recargado, ¿no? Por decir algo, ¿ya? ¿Pero en qué consiste? ¿A qué me refiero? El que recarga añade, o sea, aumenta o incrementa un monto fijo o una proporción a la suma que debe ser pagada por el recargado. Los recargos se presentan en las compras, ventas al crédito, por demoras en el pago o por la variación de los precios, o por cheques devueltos, o por gastos de protesto de documentos por falta de pago. Es decir, por ejemplo, usted compró el crédito y luego no pagó a la fecha convenida, entonces el proveedor le va a decir, mira, me vas a pagar intereses porque te has demorado, ¿no? O me va a decir, ahora me tienes que reintegrar porque ya varió el precio de ese producto y usted no pagó. Entonces, ¿qué está haciendo? Está aumentando el monto a pagar, pues. Por eso hablamos de recarga, ¿no? De lo que iba a pagar 5, ahora tiene que pagar 7. ¿No? Y ese es el que endeuda, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Se entiende, jóvenes? Chicos. Sí se entiende, profesor. Profesor, Sí. en el caso de los recargos, por ejemplo, tiene que ver con los intereses que el banco da cuando una persona no paga. También, o sea, el recargo es cuando tú ya has pactado en algo, ¿no? Por ejemplo, vas a pagar acá 30 días 1000 y usted no pagó. Entonces te va a decir, no, ahora ya no me debes 1000, me debes 1100, pues, ¿no? O sea, te recarga, ¿sí? Ahora, esa recarga, te puede decir, mira, te estoy recargando por intereses, porque te has pasado el tiempo. O te puede decir, mira, ya varió el precio de ese producto, entonces me tienes que pagar con nuevo precio, pues, ¿no? Cheque devuelto es cuando te pagan con un cheque físico y usted lo lleva al banco, lo deposita a su cuenta y luego lo devuelven porque no tenía fondos.
y te cobran una comisión, el banco te cobra, ¿no? Dice, por devolución de cheque te cobran 50 soles, ¿ya? O sea, además de que no recibes la plata, tienes que pagarle al banco. Y tú como empresa, ¿qué haces? Además de estar enojado, le cobras pues al cliente, ¿no? ¿Cómo me mandas un cheque sin fondos? Acá el banco me ha cobrado, ahora me tienes que pagar todos esos gastos, ¿no? Además de pagarme el importe del cheque. O sea, estamos hablando ya de recargos. Por ejemplo, acá un protesto. ¿Qué es un protesto? Si tienes una letra de cambio, ¿no? Y no te pagan a la fecha, pues tú vas al notario y haces constar con notario de que no te han pagado. A esa constancia le llaman protesta. Es como que tú protestas, pero ¿ante quién? Ante un notario. El notario hace constancia de que a la fecha la letra de cambio no ha sido pagada. Pero el notario no te hace esa constancia gratis, pues, ¿no? Te cobra, pues, ¿ya? Por protesto 50 soles, dependiendo del monto, ¿no? Ahora, ¿usted qué va a hacer con eso? Como empresa, tiene que recargarle a ese cliente moroso, o sea, le cobra, pues. ¿Sí? Ese tipo de operaciones que existen en la realidad, ¿no? Y todo esto existe en la realidad. Yo lo he visto en EDS, ¿no? Sino que me parece un poco digamos, no común, ¿no? Las denominaciones que le he dado a los sujetos, pero no he encontrado un término apropiado. Pero creo que se entiende, ¿no? Sí, profesor. Bien, ahora el descuento. Acá también el nombre de los sujetos está un poco... claro que estos términos sí son contables, ¿ya? Porque se usa descuento obtenido, descuento concedido, ¿ya? En ese caso podemos llamarle concedente y... Claro, le he asociado ya con dos palabras. Entonces, los dos sujetos, aquel que concede el descuento y aquel que obtiene el descuento. El que otorga el descuento deduce una proporción de la suma que debe ser pagada por el quien obtiene el descuento. Los descuentos se presentan en las compras y ventas al contado por volumen o por cantidad de operaciones o sobre documento de crédito por pronto pago. ¿Se dan cuenta? O sea, también hay estas operaciones en las empresas, ¿no? Si tú pagas rápido, te descuentan, o te deberían descontar, ¿no? Aunque el banco piensa diferente, ¿no? Dice, ¿por qué me pagas adelantado? Me estás malogrando el negocio, dice. Y te cobra una penalidad por pago anticipado. Entonces la realidad es compleja, ¿ya, jóvenes? No es racional, hay veces es irracional. Pero no importa, la realidad existe así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si compras uno, te cobra 5, ¿no? Te dice, pero yo quiero 100, ya, te dejo a 2 soles, ¿no? ¿Me captas? Ese volumen. 7, préstamos. Acá sí tienen unos nombres ya definidos. El prestamista es el que entrega una suma de dinero al prestatario, con la condición de que le devuelva una vez transcurrido un plazo, pero adicionando un tanto por ciento del monto prestado por concepto de interés. Esos intereses tienen como propósito retribuir, ¿no?, al prestamista por sacrificar su consumo de hoy y postergar su consumo hasta un periodo más adelante. 8. Flujo de efectivo. El flujo de efectivo no es otra cosa que entrada y salida de dinero, ¿no? Entonces, en ese flujo hay alguien que paga y hay alguien que cobra. Por eso dice acá, quien cobra recibe de quien paga.
una suma de dinero por diversos conceptos tales como, ¿no?, por pago de compra-venta, por aporte de capital, por retiro de capital, o porque obtiene un préstamo, o porque devuelve un préstamo, o porque cobra tributos, o porque paga tributos, porque paga remuneraciones, entre otros. Lo que pasa es que en la contabilidad se separa, ojo, ¿no?, la compra del pago. Igualmente se separa la venta de la cobranza. O sea, son cosas distintas para el contador, o sea, desde el punto de vista contable, ¿eh? Porque parece que en la vida diaria uno, ¿no?, como que lo tomamos fusionado, ¿no? Cuando dice, he gastado 100 soles, ¿no? El contador dirá, pues, ¿has pagado o has gastado? Porque gasto es una cosa y pago es otra cosa. Claro que puede suscitar que el gasto y el pago sea simultáneo, pero son dos cosas distintas. Lo mismo pasa con los bienes, ¿no? Que le hemos llamado acá flujo de existencia. Y acá usamos el término el que almacena y el que desalmacena. Ustedes dirán, qué raro esto, ¿no? Pero así también en la contabilidad se distingue, ¿no? O sea, una cosa es la compra y otro es la recepción de la mercancía. Lo mismo, una cosa es la venta y otra es entregar el producto. Por lo tanto, quien almacena recibe del que desalmacena una cantidad de bienes físicos por diversos conceptos, tales como por compra-venta. Puede ser también por donación o por devolución. Devolución de venta, ¿no? O alguien le dona mercancías. Claro, podemos agregar una operación más de donación, ojo, ¿eh? Porque habrá el donante y el donado, ¿no? ¿Cierto? Aunque no es muy común, pero podemos agregar una más. Donante y donado. Depósito en garantía. ¿Qué es esto? El que da garantía entrega una suma de dinero al que pide garantía para cubrir contingencias. ¿Qué cosas son contingencias? Hechos que pueden ocurrir o no ocurrir, pero que, o sea, son como riesgos, ¿no?, durante el uso del bien cedido en uso. Dicho monto debe ser restituido, es decir, devuelto de no darse ninguna contingencia. Normalmente, cuando alquilas un local, de hecho, las empresas que yo trabajaban con locales alquilados. Y tenían que dar pues un dinero como garantía. Esa garantía estaba destinada a cubrir si hay algún daño adicional a las instalaciones, ¿no?, del local, se repara con eso. Y si no hay ningún daño, debería ser devuelto. ¿De acuerdo? En la práctica también cuando alquilas una habitación, departamento, también hacen eso, ¿no? Te piden una garantía. Garantía un mes adelantado, por decirte. Ya está. Entonces la garantía, o sea, teóricamente tienen que devolverte, pues si el bien está intacto. Pero si el bien no está intacto, ese dinero lo utilizará para reparar el bien. En algún caso dicen, ya por la garantía me paso un mes y ya está, ¿no? Y se va. Pero ahí está, el depósito de garantía, una operación. Bueno, estos son las operaciones comerciales.
¿Qué les ha parecido, jóvenes? ¿Les parece bien? ¿Se ha entendido? Sí, profesor, todo claro. Todo claro, Sí, profesor. profesor, todo claro. Sí, profesor. Ok, muy bien. Profesor, disculpe, profesor, yo tengo una preguntita, profesor. En el caso de las garantías, profesor, lo que sucede es que ¿hasta cuánto porcentaje podría ser la garantía o sea, si el bien vale 100 soles, ¿no? La garantía, ¿cuánto tendría que ser? ¿A 10 soles, por ejemplo, 10%? ¿O podría ser, por ejemplo, el 50%, 50 soles, algo así? Eh, ¿O debe ser mínimo la tasa de garantía? ¿Cómo lo considera usted, profesor? No sé si Normalmente las garantías se dan en alquileres de inmuebles, ¿no? Tanto por empresas como personas naturales. Se presume que el valor del inmueble pues es mucho más alto, o sea, pongamos que un departamento, dependiendo de la zona, pues no pongamos en una zona media o baja, pues que cueste unos $50,000, costará un departamento de 3 dormitorios, digamos. Pero la garantía más va en función al alquiler, ¿no? Por ejemplo, si usted ha fijado un alquiler mensual de 500 soles, normalmente el arrendador dice, bueno, me das el importe de un mes de alquiler como garantía, o sea, 500. O te puedo decir de 2 meses, o sea, eso ya es negociable, ¿no? Pero la garantía no está en función al valor del bien, sino la garantía está destinada a cubrir, por ejemplo, rompen la puerta, dañan las instalaciones, eh, rompen las lunas, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Reponerte, reparar. Esa es la finalidad de la garantía. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Sí, le puedo entender. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. De nada, por nada. Atención, voy a pasar lista. Atención, jóvenes. José Manuel Aragón Ocampo. Presente, profesor. Buenas noches. Joel Santos Caguana Ogosi. Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque Aguilar. Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Joaquín Chumbe Gómez. Presente, profesor. Buenas noches. Carla Yaritza Corbeta Sánchez. Sandy Judith Curi Aguirre. Davide Joel Damián Luna. Buenas noches, profesor. Presente. César Antonio Hernau Gatica. Buenas noches, profesor. Presente. Gatica. Gatica, ok. Luis Jean-Pierre Fernández León. Buenas noches, profesor presente. Ángela Celeste García San Miguel. Buenas noches, profesor. Presente. Piero Giuseppe Gutiérrez Guzmán. Buenas noches, profesor. Presente. Diego Alessandro Jaime Yaures. Presente, profesor. Buenas noches. Silvia Jimena Mamania Paza. Siguen en cambio de grupos, o sea, ¿cómo se llama esto? Rectificación de matrícula, creo que se llama, ¿no? Sí, profesor. Aún sigue el proceso. Ya, imagino eso explica que varios no están. Dina Nayeli Mamani Coarita. Buenas noches, profesor. Presente. Edwin Miguel Martínez Guaira. Buenas noches, profesor presente.
Estefano Marcelo Matos Pereda. Buenas noches, profesor, presente. Luisa Nivet Mercado Sallo. Ana Claudia Montenegro Ramos. Buenas noches, profesor, presente. Francisco Daniel Morales. Presente, profesor. Francisco. Buenas noches. Presente, profesor. Sergio Sebastián Olave con Buenas noches, profesor, presente. Melissa Ortega Bolaños. Presente, profesor. Buenas noches. José Noé Ortiz Quiste. Buenas noches, profesor, presente. Carlos Antonio Pachas Guevara. Buenas noches, profesor, presente. Jessica Cecilia Quiste Vilorio. Buenas noches, profesor. Presente. Bruno Alonso Ramos Paredes. Buenas noches, profesor, presente. Isaac Jesús Ríos Pérez. Buenas noches, profesor, presente. Robles Ñuñuvero Steve. Presente, profesor, buenas noches. Caroline Mayuri Salas. Presente, profesor. Buenas noches. Evelyn Carol Salvador Palacios. Buenas noches, profesor, presente. Ángel Jesús Sánchez López. Buenas noches, profesor, presente. Terry Gabriel Tinoco Rojas. Buenas noches, profesor, presente. Claudia Sofía Valverde Rodas. Buenas noches, profesor. Presente. Lita Lisette Villanueva Coronel. Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Enrique Villarroel Díaz. Presente, buenas noches. Alexandro André Bizuña Caetano. Presente, profesor. Buenas noches. Marco Elí Illescas González. Presente, profesor, buenas noches. Leonid Lep Zavala Solano. Buenas noches, profesor, presente. Ok, ¿alguien dijo presente por chat? Nadie. Ok, con eso cerramos. Buenas noches, profesor. Gracias por la clase. Buenas noches, profesor, gracias. Nos vemos la próxima. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Cuídese. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.